Mi hermana egoísta planeó su baby shower el mismo día de mi boda, pensando que todos estarían de su lado, pero el karma la golpeó fuerte cuando la familia eligió mi boda en lugar de su evento. Hola a toda esta comunidad de Reddit, como dice el título, el incidente ocurrió hace unos días y estoy furiosa, por eso vengo aquí a desahogarme. Tengo una hermana mayor, Paris, de 30 años, que siempre ha tenido una actitud de protagonista, y eso me molesta en todos los sentidos posibles. Ha sido así toda su vida y toda la mía, y generalmente nunca me opuse ni dije nada porque no soy de las que inician conflictos o dramas. Sin embargo, las cosas llegaron a un punto crítico el día de mi boda porque decidió organizar el baby shower para su cuarto hijo ese mismo día. Naturalmente, cuando me enteré unos días antes de la boda, me sentí muy molesta. Había hecho que mi familia confirmara su asistencia con meses de anticipación, así que sabía que esta supuesta coincidencia, como ella la llamó, era algo típico de su parte. Me daban ganas de arrancarme el cabello, o arrancárselo a ella. Tenía una sensación persistente de que mi familia optaría por asistir a su baby shower en lugar de mi boda, porque así siempre han funcionado las cosas en mi familia. Ella ha sido la niña de oro desde que tengo memoria y yo siempre he sido una idea de último momento. Pensé que tal vez este día sería sobre mí, pero con su baby shower, supe que estaba planeando robarme incluso ese momento. Permítanme darles más detalles de nuestro pasado. Paris y yo, que por cierto tengo 25 años, no tenemos la mejor relación. En parte se debe a cómo nos criaron nuestros padres, pero sobre todo a la actitud y arrogancia de Paris. Ella siempre fue una sobresaliente en la escuela, sacaba buenas notas, practicaba deportes y en general era querida por sus maestros y compañeros. Mis padres estaban muy orgullosos de ella. Yo, en cambio, era simplemente una estudiante promedio. No destacaba en lo académico, pero tampoco era mala. No tenía hobbies significativos, según mis padres, y todo esto lo decían por el hecho de que íbamos a la misma escuela. Todos mis maestros e incluso el director se sorprendían de que Paris y yo fuéramos hermanas porque no solo éramos muy diferentes en nuestras actitudes, sino también en capacidades. Siempre nos comparaban y yo siempre quedaba en desventaja. Mis padres no veían bien mi falta de habilidades. Paris era la favorita, la consentían, la mimaban y le cumplían todos sus caprichos porque era una niña brillante. A mí, en cambio, me dijeron explícitamente cuando era niña que recibiría el mismo trato si lograba ser tan buena como mi hermana Paris. Actualmente tengo una serie de problemas psicológicos relacionados con la autoestima debido a mi infancia, lo que ha afectado gravemente mi calidad de vida. A los 13 años me di cuenta de que nunca tendría una relación sana y funcional con mi familia. Acepté esa realidad y me alejé de ellos. Me mantenía en mi habitación y pasaba horas dibujando. Ese era mi único pasatiempo real, pero nadie lo tomaba en serio. Era el miembro extra de la familia, siempre una idea de último momento, siempre dejada de lado, siempre vista con disgusto o desprecio porque no era lo suficientemente buena para mis padres. Me llamaban garabateadora y mi madre incluso rompió uno de mis cuadernos de bocetos porque en lugar de trabajar duro y ser un motivo de orgullo para la familia como mi hermana, ellos decían que yo me la pasaba garabateando. En ese momento supe que, sin importar lo que hiciera, nunca me verían como realmente soy, sino solo como una versión inferior de Paris. Y por más que me esforzara, nunca podría igualarla, ni quería hacerlo. Así que simplemente dejé de interactuar con ellos tanto como fuera posible. Cuando tenía 13 años, Paris se fue a la universidad y cambió bastante. Ya no era la niña buena que nuestros padres habían criado. Seguía teniendo éxito, eso era indudable, pero dejó de contestar sus llamadas, no quería volver a casa y gastaba dinero como loca. Todo esto afectó mucho a mis padres. Supongo que se sintieron solos y aislados. Habían pasado 18 años siendo padres de una sola hija, y de repente, esa hija ya no quería saber nada de ellos. Fue entonces cuando su atención se dirigió hacia mí. Intentaron acercarse, construir un vínculo, pero yo no quería nada de eso. Ya me había acostumbrado a estar sola, y toda esa atención solo me estresaba. Me había tomado mucho tiempo aprender a vivir por mi cuenta y no iba a cambiarlo solo porque mis padres quisieran jugar a la familia feliz. Esto los enfureció y la situación empeoró aún más para mí. Me gritaban o me lanzaban comentarios hirientes todo el tiempo, hasta que llegó un punto en el que ya no podía soportarlo. De alguna manera, logré sobrellevar los siguientes años hasta que fui a la universidad. Desde entonces, he mantenido un contacto muy limitado con ellos. Estudié animación, así que puedo decir que todo ese tiempo que pasé dibujando realmente valió la pena. Conseguí un buen trabajo justo después de graduarme y me va bastante bien. Nadie, especialmente mis padres y mi hermana, esperaba que lograra algo así, y eso me hace sentir aún más satisfecha. En los últimos 2 o 3 años, han intentado ponerse en contacto conmigo repetidamente, queriendo acercarse y reconstruir la relación, pero siempre he rechazado sus esfuerzos de manera educada.
Ya no siento que los necesite en mi vida y soy más que feliz con la pequeña familia que he construido. Vivo con mi prometido, Edward, de 29 años, y nuestra adorable perrita, Emma. Tengo amigos, una vida social y una gran vida en general, y no quiero que ellos se metan en ella. Hace un par de años, antes de conseguir mi trabajo, Paris se casó. Obviamente, no fui invitada. Esta es otra de las razones por las que no tomo en serio sus intentos de reconciliación. No les importé cuando era solo una estudiante, y ahora que tengo éxito, intentan enmendar las cosas y actuar como familia. Veo claramente su falso interés y no soy tan ingenua como para caer en su juego. Tengo la sensación de que solo quieren retomar el contacto para aprovecharse de mí, ya que Paris no trabaja. Se quedó embarazada justo después de la universidad, tuvo una boda apresurada y desde entonces no ha ganado ni un solo centavo. Siempre pensaron que ella sería la que traería dinero a la familia porque era la brillante, y que yo terminaría siendo un fracaso. Ahora que no tienen esperanzas de que ella los mantenga, intentan hacer las paces conmigo para que yo sea su fuente de ingresos. Mientras que mis padres siempre han sido así, mi familia extendida es mucho mejor. Mi tía Rachel fue como una madre para mí mientras crecía y siempre les reprochó a mis padres su favoritismo. Por supuesto, ellos negaban todas las acusaciones con vehemencia, pero poco a poco, toda la familia terminó viendo la verdad. Me han apoyado en mi decisión de mantener un contacto mínimo y nadie me ha presionado para que arregle las cosas con mis padres, al menos hasta hace unos meses. Hace aproximadamente 3 meses, mi madre tuvo un problema de salud muy serio. Estuvo hospitalizada durante semanas y su diagnóstico fue complicado. Desde entonces, su calidad de vida se ha deteriorado mucho y los médicos dicen que tomará mucho tiempo para que vuelva a ser como antes, si es que eso llega a suceder. Según mi tía, esto fue un punto de inflexión para mi madre. Durante toda su estancia en el hospital, no hacía más que llorar por su bebé, o sea, yo. No me informaron de inmediato sobre su estado de salud porque habíamos mantenido un contacto casi nulo durante años. Pero una semana después del incidente, mi tía me llamó para decirme que mi madre estaba muy enferma y que había tenido una especie de realización, se dio cuenta de que no me había tratado bien. Desde ese día, solo ha estado llorando y suplicando poder retomar el contacto conmigo, diciendo que siente que va a morir pronto y que no quiere que eso pase sin antes tener la oportunidad de ser una buena madre nuevamente. Estuve muy confundida con esto porque, en el fondo, sabía que la única razón por la que mi madre quería hacer las paces era para no cargar con la culpa de haber tratado mal a su propia hija. Se trataba más de su culpa que de mí. Pero también sabía que, si no hablaba con ella o al menos intentaba retomar el contacto, podría terminar arrepintiéndome. Así que, después de mucho pensarlo y con bastante insistencia por parte de mi tía y mi prometido, decidí intentarlo y volver a hablar con ella. Fue un momento muy emotivo. Hubo muchas lágrimas y muchas disculpas de su parte, y yo solo le dije que lo dejara pasar, que no quería hablar del tema ni seguir revolviéndolo. Mi padre intentó ser cortés, pero es un hombre demasiado orgulloso como para admitir sus errores, así que apenas intercambiamos algunas palabras. Paris no apareció por ninguna parte en esta pequeña reunión familiar. Más tarde supe que fue porque mi madre se lo pidió. Ella rechazó por completo la presencia de Paris en nuestra conversación, y por lo que escuché, mi hermana estaba bastante molesta por ello, pero no había nada que pudiera hacer. Y ahora llega el incidente en cuestión, lo que me motivó a escribir este post. Estaba ocupadísima con la planificación de mi boda y, para ser sincera, no hice mucho tiempo para ver a mi madre después de nuestras primeras reuniones. Podría haberlo hecho, pero estaba demasiado estresada con la carga de trabajo y necesitaba mis momentos de descanso. Mis padres se sintieron bastante ofendidos porque, incluso después de nuestra supuesta reconciliación, no los incluí en la organización de la boda ni les di ninguno de los roles tradicionales que suelen tener los padres de la novia. Mi madre estaba molesta por la situación, pero decidió dejarlo pasar, lo que me hizo pensar que tal vez sí estaba realmente arrepentida. Mi padre, en cambio, estaba furioso porque no sería él quien me llevaría al altar. Incluso me llamó para decirme que estaba considerando no asistir a la boda porque lo estaba humillando como padre delante de todos, a pesar de que todo había vuelto a la normalidad. Le dije que nada había vuelto a la normalidad, especialmente entre él y yo, y que si sentía que esto era demasiado insultante para él, era libre de hacer lo que quisiera, es decir, no asistir. Eso lo hizo callarse de inmediato y no dijo nada después de eso. En cuanto a Paris, no tuve ningún contacto con ella durante ese tiempo. Solo envié las invitaciones y ella dijo que asistiría. No había nada más de qué hablar con ella, o al menos eso pensé. Pero me esperaba una gran sorpresa. 2 semanas antes de mi boda, recibí una llamada frenética de mi prima Lena. Me dijo que había estado hablando con Paris y que ésta la había invitado a su baby shower, el mismo día de mi boda, en la misma ciudad, en un lugar que había reservado a solo 1 hora de distancia de mi evento. Aparentemente,
estaba llamando a la gente para invitarlos en lugar de enviar invitaciones formales por miedo a que la noticia llegara a mí. Le pregunté a Lena si estaba segura de eso, si quizás había habido un malentendido, pero me dijo que estaba 100% segura y que otros miembros de la familia ya habían recibido la invitación. Al parecer, Paris estaba haciendo todo un espectáculo al respecto, diciendo que como este sería el último hijo suyo y de su esposo, era aún más importante para ella y quería que todos asistieran. Cuando me enteré, estaba furiosa. La llamé inmediatamente y le pregunté si era cierto. Me dijo que sabía que no podría reunir a toda la familia en otro momento más que en mi boda, por lo que pensó que esta era la mejor manera de celebrar ambas ocasiones. Dijo que en realidad debería estar feliz porque su bebé celebraría y asistiría a mi boda en espíritu. Le dije que estaba completamente fuera de sí y que era una bruja vengativa por hacer esto justo el día de mi boda y ni siquiera un día antes o después. También le dije que si realmente tenía buenas intenciones, me habría preguntado o al menos informado. El hecho de que me estuviera enterando a través de otra persona y a solo 2 semanas de la boda demostraba lo que realmente planeaba hacer y lo enferma que era su mente. Ella me dijo que no tenía derecho a insultarla y que era libre de celebrar su baby shower cuando quisiera, que yo no tenía la propiedad de esa fecha ni de lo que la gente quisiera hacer. Dijo que si las personas querían asistir a mi boda, lo harían, y si preferían ir a su baby shower, también era su decisión y yo no tenía derecho a impedirlo. Me quedé sin palabras y, aunque odio admitirlo, tuve un colapso nervioso. Estaba devastada y no sabía cómo procesar la información. Edward estuvo a mi lado y, aunque estaba furioso, supo exactamente qué hacer. Decidimos enviar un mensaje a todos nuestros invitados tratando de sonar lo más amables posible. El mensaje decía algo así como que nos habíamos enterado de un conflicto de fechas y que, aunque estábamos felices por Paris, sabíamos que algunos de nuestros invitados tendrían que elegir entre asistir a nuestra boda o a su baby shower. También les pedimos que confirmaran su asistencia con mi dama de honor y que, a solo 2 semanas de la boda, no teníamos la energía para más drama. Finalizamos diciendo que esperábamos verlos en la boda. Le pedí a mi dama de honor que llevara un registro de quien confirmaba su asistencia para ajustar la comida y la organización en consecuencia. También le dije que si todos decidían asistir al baby shower en lugar de la boda, Edward y yo simplemente iríamos al juzgado y nos casaríamos allí. Sé que puede parecer una exageración, pero después de pasar toda mi infancia siendo ignorada, estaba 100% segura de que la mayoría de la gente elegiría ir al baby shower en lugar de a mi boda. Para mi sorpresa, estaba equivocada. 2 días antes de la boda, hablé con Zara, mi dama de honor, y le pregunté cuántas personas habían confirmado su asistencia. Su respuesta fue simplemente que no me preocupara, que tenía todo bajo control. Su respuesta no me tranquilizó en absoluto, porque todavía no sabía cuántas personas me habían dejado de lado por Paris, pero me dijo que me calmara y que ella se encargaría de todo. El día de la boda, me sorprendió ver que casi todos los familiares a los que había enviado invitación asistieron, excepto, obviamente, Paris, mi padre, algo que ya me esperaba, y mi tía paterna con su familia. Todos los demás lograron asistir, incluso mi madre, lo cual me sorprendió mucho porque ella nunca hace nada sin mi padre. La boda en sí salió exactamente como estaba planeada y, para ser honesta, me alegró que mi padre no hubiera ido. Habría estado de mal humor todo el tiempo y habría causado drama innecesario, así que su ausencia fue un gran alivio para mí. Sin embargo, Paris no pudo soportar ese desaire, especialmente porque nunca había estado acostumbrada a algo así. Justo cuando terminó la ceremonia y la gente se dirigía a almorzar, vi que mi padre y Paris llegaban al lugar. Antes de que pudiera decir algo, Zara se levantó y los detuvo en la entrada. Vi que discutían, pero no podía escuchar exactamente lo que decían. Lo único que noté fue que la conversación se volvía más acalorada con cada segundo. En un momento, Paris incluso intentó entrar a la fuerza y Zara trató de bloquearla tanto como pudo, pero mi padre también la empujó, y juntos lograron abrirse paso. En el momento en que Paris cruzó la puerta, empezó a llorar como una niña malcriada. No eran solo algunas lágrimas sueltas, sino un llanto real, como el de un bebé. Fue tan vergonzoso y repulsivo de ver. Sabía que mi familia era consciente de sus dramas, pero me sentí humillada porque estaba haciendo ese espectáculo frente a la familia de Edward, nuestros amigos y compañeros de trabajo. Seguía gritando que todos habían ido a mi boda en lugar de a su baby shower y que yo debería haber tenido la decencia de posponer mi boda cuando supe que ella iba a celebrar su baby shower ese mismo día. Antes de que pudiera responder, Rachel dijo que se había programado la fecha de la boda meses atrás, y ella fue quien programó su baby shower el mismo día. Si tuviera algo de decencia, habría sido mi hermana quien debería programar la fecha su evento para otro día. Paris no esperaba que la confrontara de esa manera y miró a mi papá en busca de ayuda, pero él, sorprendentemente, se quedó callado. Entonces, Paris tuvo la audacia de decir que los matrimonios se rompen todo el tiempo y que existía la posibilidad de que yo me casara otra vez, mientras que ella, sin duda, no volvería a quedar embarazada.
Estaba furiosa y quise abofetearla en ese momento. No podía creer que tuviera el descaro de sugerir que mi matrimonio fracasaría, y además el mismo día de mi boda. Ya había tenido suficiente, así que le dije que se largara del lugar y que debería tener claro que ya tenía 3 hijos y que no había ninguna garantía de que no fuera a tener más en el futuro, considerando que eso era lo único que había hecho desde que dejó la universidad, después de derrochar todo el dinero de mi papá. Empezó a gritar, pero le interrumpí en seco y le dije que era una persona horrible que nunca pensaba en nadie más que en sí misma, y que sentía lástima por sus hijos por tener una madre tan terrible. Eso la hizo callar de inmediato, y comenzó a llorar de nuevo, pero ya no tenía paciencia para eso. Zara y otra amiga mía literalmente la sacaron arrastrándola del lugar. Para cuando todo terminó, yo estaba temblando y llorando. Me había arruinado el día. La atmósfera era tan tensa que casi todos acortaron el almuerzo y se fueron. Lo que más me dolió fue que, en todo ese tiempo, mi madre nunca tomó una postura a mi favor ni me advirtió sobre los planes de Paris. Así que toda su supuesta reconciliación era, a mis ojos, falsa y una actuación, porque siguió sin hacer lo correcto por mí, a pesar de haber tenido la oportunidad. Cuando todos se fueron, abracé a Edward y me derrumbé. Me disculpé por haber arruinado el día, pero él me sostuvo con fuerza y me dijo que no era mi culpa en absoluto, que era inevitable que en algún momento llegara a mi punto de quiebre. Actualización 1. Hola de nuevo, han pasado 5 días desde nuestra boda, y la gente ha intentado contactarme, pero no tengo ánimos para responderle a nadie. Hay montones de mensajes acumulándose en mi bandeja de entrada, y sé que eventualmente tendré que contestarlos, pero no quiero hacerlo ahora. Mañana nos vamos de luna de miel y espero poder sentirme mejor y despejar mi mente de todo lo que pasó. Mi despreciable hermana ya arruinó mi boda y no puedo hacer nada al respecto, pero no voy a dejar que arruine también mi luna de miel. No puede seguir afectándome de esta manera, incluso después de tantos años. Actualización 2. Hola, Reddit. No había actualizado porque me tomé un descanso de la plataforma durante mi luna de miel. No esperaba que mi publicación se hiciera viral, y me abrumé cuando vi tantos comentarios. Pero los leí todos y, ya que están tan interesados en la historia, aquí hay una pequeña actualización. Durante toda nuestra luna de miel, Edward y yo no mantuvimos ningún tipo de contacto con mi familia. Mi madre intentó comunicarse conmigo varias veces, pero solo le dije que hablaríamos cuando regresara. Ahora que hemos vuelto, me llamó y me dijo que quería verme y disculparse por no haberme defendido durante la boda, y que se sentía avergonzada de sí misma. Le respondí que esto no se trataba solo de la boda, sino del hecho de que sabía sobre el baby shower y no me lo dijo. Ella dijo que no quería que me molestara y que pensaba que la gente asistiría a mi boda en lugar del evento de Paris de todos modos. Le contesté que sus suposiciones no justificaban lo que me había hecho y que, una vez más, me demostraba que no era una persona en la que pudiera confiar, especialmente cuando se trataba de mis emociones y sentimientos. Siguió pidiendo disculpas, pero le dije que necesitaba un descanso de ella y que no me contactara más. Entonces intentó jugar la carta de que ella estaba enferma, a lo que le respondí que si realmente había regresado a mi vida para demostrarme que lo sentía, sus acciones demostraban lo contrario, porque seguía eligiendo a Paris sobre mí, incluso si eso significaba sabotear uno de los días más importantes de mi vida. Lloraba desconsoladamente mientras le decía todo esto, y me sentí culpable, pero sabía que no podía permitir que volviera a manipularme. Me tomó años sentirme mentalmente estable, y no podía dejar que entrara de nuevo con sus mismas tácticas y arruinara todo. Le dije que, si alguna vez decidía contactarla, sería bajo mis términos y cuando yo estuviera lista, y que no quería que me presionara para reconstruir nuestra relación porque, claramente, ella no estaba preparada para cambiar. Creo que pensó que si se hacía la víctima un poco más, podría obligarme a ceder, pero cuando eso no funcionó, le pasó el teléfono a mi papá, con quien no tenía ningún interés en hablar. En cuanto lo escuché al otro lado de la línea, colgué la llamada. Después, me envió un mensaje largo que ni siquiera me molesté en leer, y desde entonces lo he bloqueado. Fuera de eso, solo he recibido mensajes de familiares diciéndome que lo sentían por lo que hizo Paris y apoyándome. No los he respondido todos todavía, pero lo haré. En general, me siento mucho mejor con todo lo que pasó y me alegra haber vuelto a cortar contacto con mi madre. No tengo la energía para lidiar con mis padres, y no quiero que arruinen la familia que estoy construyendo para mí. Actualización 3. Pensé que el drama había terminado, pero claramente no es así. El esposo de Paris, llamémoslo Jake, apareció en mi casa anoche. Se veía bastante derrotado, y no tuve corazón para rechazarlo, así que lo hice pasar. Lo primero que hizo fue disculparse conmigo, diciendo que no tenía idea de lo que Paris había planeado. En ese momento recordé que durante todo el caos en mi boda, no lo vi por ningún lado. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que, en realidad, él había planeado un baby shower para Paris una semana después de mi boda, pero que ella insistió en cambiar la fecha.
También le había dicho que yo no los había invitado a la boda, y por eso quería hacer su baby shower el mismo día. Él no estuvo de acuerdo con eso y le dijo que, de todas formas, no debía esperar una invitación, ya que llevábamos mucho tiempo distanciadas. Nunca intentó confirmarlo conmigo porque le pareció comprensible que no los invitara y, de hecho, se habría sorprendido si lo hubiera hecho. Cuando se enteró de lo que realmente pasó ese día, se sintió mortificado, y solo lo supo porque mi madre se lo contó. Dijo que estaba extremadamente arrepentido y que quería disculparse en su nombre. También preguntó si había algo que pudiera hacer para arreglar la situación. Le dije que no tenía por qué disculparse, porque él no estaba allí, y que su esposa era una adulta que debía hacerse responsable de sus propias acciones. Le dejé claro que Paris tenía que aprender a asumir las consecuencias de lo que hacía y que, si la disculpa no venía de ella, no significaba nada. Le dije que no tenía nada en contra de él y me parecía un gran tipo. Le agradecí por acercarse. Me pareció un gesto amable de su parte venir a hablar con nosotros, pero eso no quita lo que su esposa ha hecho. Para ser sincera, incluso si algún día se disculpara, sé que no la perdonaría. Se ha cavado su propia tumba y ahora puede muy bien acostarse en ella. Actualización 4. Paris y Jake se están divorciando. Al parecer, habían tenido problemas durante mucho tiempo, y su comportamiento en mi boda fue la gota que colmó el vaso. Ha estado diciéndole a la gente que yo soy la razón de su divorcio, pero creo que todos están hartos de sus payasadas y nadie está dispuesto a escuchar más su discurso de autocompasión. Lo último que supe es que estaba a punto de mudarse con mamá y papá, aunque se dejó claro que sería algo temporal. Incluso me contactó para pedirme que cuidara a sus hijos gratis, diciendo que eso sería mi forma de redimirme por haberle arruinado la vida. La bloqueé de inmediato en todas partes y no quiero seguir involucrándome en este drama. No sé los detalles de su divorcio, pero sí sé que Jake está tratando de obtener la custodia total de los niños porque cree que ella proporciona un ambiente inadecuado e inestable para su desarrollo. No sé qué pasará con su divorcio, pero lo que sí sé es que está en serios problemas y nadie está dispuesto a ayudarla ahora. Así que queda por ver qué sucederá. Lo único que tengo claro es que me he retirado por completo de este caos y de mi familia en general. Son mucho más problemas de los que valen, y yo tenía una vida tranquila y en paz antes de que decidieran volver a ponerse en contacto conmigo. Las únicas personas con las que he decidido seguir en contacto de mi familia son algunos de mis primos y mi tía Rachel, porque todos ellos me apoyaron incondicionalmente cuando ocurrió todo el desastre de mi boda. Estoy profundamente agradecida con ellos por haber estado a mi lado como lo hicieron. Son los únicos que merecen ser parte de mi vida, y a partir de ahora voy a ser muy protectora con mis límites. Por cierto, gracias por leer mi post, me he quedado sorprendida por todos los mensajes, gracias y buenas vibras para todos, con cariño OP. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para más historias como esta. Un saludo a todos.